Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por la compañía de los ángeles en este lugar. Gracias, Padre querido, por su presencia bendita. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Y le damos gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en el tiempo del fin. Y si quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título: Períodos históricos. ¿Cuál es el título? Períodos históricos. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pero en toda la Biblia hay un libro que no se lee como los otros libros. Si usted lo hace, entonces no ni conoce, ni comprende, ni entiende el libro. El libro de Apocalipsis, que significa revelación, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Este libro se escribió distinto a los otros libros de la Biblia. En el libro de Daniel y en otros libros del Antiguo Testamento usan esa figura literaria, esa manera de escribir que usaron en Apocalipsis. Apocalipsis se escribió en griego koiné, pero quien estaba escribiendo estaba pensando en hebreo. Algo interesante de este libro es que se compuso con una figura literaria que los judíos, los hebreos llaman quiasmo. Un quiasmo no es más que la comparación de dos listas. Una se relaciona con la otra. El libro de Apocalipsis está escrito de una manera tan fácil de aprender como las manos que usted tiene. Si mira bien su cuerpo, usted tiene 2 manos. En cada mano tiene 5 dedos. A menos que usted tenga un problema de alguna gente que tiene un dedito extra, ¿se han dado cuenta? Bien, pero si usted tiene 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra, entonces usted tiene la parte histórica del libro y tiene también la parte escatológica. ¿Cuáles son las partes? Histórica y escatológica. El libro es bien fácil de aprendérselo. El problema ha estado donde la gente se ha entretenido con bestias y animales y han quitado del foco la verdadera razón del libro. En el capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo debe leerse el libro? ¿Cómo debo leerlo para conocer, comprender y entender su mensaje? Vamos a ir rapidito, pero esto se está grabando. Usted puede verlo tantas veces como usted quiera, yendo a la página La Voz del Consolador Oficial en YouTube. Ahí puede repetirlo tantas veces como usted guste. Ahora tenemos que ir un poquito rapidito. Cuando usted toma el libro en las manos y lo mira, es como si usted estuviera mirándose las manos. ¿Cómo se llama este dedo? Un pulgar. ¿Y este otro? Otro pulgar. De manera que usted mira su pulgar izquierdo y su pulgar derecho y vamos a cambiarle el nombre por prólogo y a este le vamos a llamar epílogo. ¿Cómo se llama este? ¿Y este? Ya usted se aprendió la mitad del libro. Mire qué fácil es este libro. Al lado de este prólogo, ¿cuántos dedos tiene usted? 4. El libro tiene
4 visiones en la parte histórica. ¿Y de este lado cuántos dedos nos quedan? 4. Entonces tiene 4 visiones en la parte escatológica. ¿Eso se lo aprende un niño, un bebé o no? ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y esta cómo se llaman? Visiones. Y estas se llaman visiones. Cuando usted lee el libro es tan fácil, entretenido y maravilloso que usted se sorprende cuando lee el libro como Dios estableció. Después de leer el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, usted se va al final del libro, al capítulo 22, y entonces lee los versículos 6 hasta el versículo 21. Se asombrará cuando usted lee el epílogo, cómo continúa después del prólogo. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Se asombrará cómo encuentra a Jesús, cómo encuentra al Padre y cómo encuentra al Espíritu Santo. Prólogo es epílogo. Primero leo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 10, y luego leo Apocalipsis 22, versículo 6 hasta el versículo 21. El prólogo y el epílogo. Mire qué cosa linda ocurre ahora, y es que la visión 1 se combina con la visión 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Yo le hago una pregunta, ¿eso es fácil o no es fácil? Diga la verdad, ¿es fácil o no es fácil? Facilísimo, dijeron por ahí. Eso es facilísimo. Así que el prólogo se combina ¿con quién? Con el epílogo. La visión 1 ¿con cuál? Con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Quien no se aprende eso, por favor, es un asunto facilísimo, facilísimo. Así quiso Dios escribir el libro para que no lo destruyeran. Cuando lee la visión 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22, tiene que irse entonces a la visión número 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y se sigue haciendo más interesante porque mire, cuando usted lee la parte histórica y ve las palabras y lo que pasa, y luego se va a la parte escatológica o eventos finales y ve lo que ocurre y te dice, pero esto es increíble cómo Dios conecta esto con esto de una manera tan maravillosa. El Señor es maravilloso, el Señor es glorioso. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, para que veamos un perfil hermoso de Dios. Papá Dios es maravilloso. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios. Mire qué cosa linda. Capítulo número 2. Segunda de Corintios, capítulo número 2. Cómo el Señor en su gracia, en su amor, en su sabiduría, está muy pendiente de nosotros y quiere darnos lo mejor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 14 y 15. ¿Cómo dice el 14? Mas a Dios gracias, el cual, ¿qué dice? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento, porque para Dios, ¿qué cosa somos? Somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en quienes más y en los que se pierden. Dios hizo todo lo necesario para que sus hijos se salven. Y en el Apocalipsis, por su gracia, su amor y su bondad, el Señor nos presenta a Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo número 2, mire qué lindo dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahora? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es el Apocalipsis una revelación de Jesucristo, sí o no? ¿Quién se la dio? Dice que Dios le dio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22, la visión número 1. Apocalipsis capítulo número
21, versículo 5 al 22, versículo 5, la visión número 8. Y cuando usted sigue leyendo el libro en el orden que Dios lo estableció, tiene que leer entonces Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1, la visión número 2. Y luego se va a la visión número 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. Esto se está grabando, no se preocupe. Cuando usted regresa a la visión número 3, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, al capítulo 16, versículo 17, entonces tiene que irse a la visión número 5, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 17. Y ahora terminamos con la visión número 4, Apocalipsis capítulo número 11, versículo 18, hasta el 14, 20. Y al final, la visión número 6, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 hasta el 18, versículo 24. Ahí tiene todo el libro. Cuando usted lo lee en la forma como Dios lo inspiró, en la forma como Dios lo reveló, en la manera como Dios lo estableció, usted se queda con la boca abierta al ver cómo el libro se abre como una rosa y usted descubre el secreto que el libro tiene. La palabra misterio que aparece allí en el Apocalipsis, aparece en Efesios, etcétera, significa algo que debe ser dado a conocer, algo que Dios reveló y solamente lo conocen, lo comprenden y lo entienden los que estudian. Por eso, el título de hoy es Períodos históricos. Usted notará cuando lee las 7 iglesias cómo el Espíritu Santo está presente en cada periodo histórico. Es de vida o muerte que esto quede claro en su mente. Todo el libro del Apocalipsis es una revelación de la persona de Jesús y es el interés y el empeño de Dios revelar a sus hijos las cosas que no saben. La palabra apocalíptica o la expresión apocalíptica bíblica significa que Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no entiende, lo que el hombre no conoce. Y dentro de esa revelación apocalíptica está la escatología o el estudio de los eventos del fin o el estudio del tiempo del fin. Hoy necesitamos, en el corazón de la presentación, dar un repaso a toda la historia de la iglesia cristiana, desde el año 31 que Cristo instaura o Cristo comienza la iglesia cristiana, hasta nuestros días, porque usted y yo vivimos en el último periodo histórico de la historia de la iglesia. Después de este periodo histórico ya no hay más. Y si usted con cuidado lee la Biblia, cada cantidad de años que dura cada iglesia, se sorprende cómo Dios ha atrasado, retrasado, ha parado su venida por amor a usted y por amor a mí. A mí me gusta la Biblia porque te habla con números, te da detalles. Dios no está adivinando. Dios es clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El Apocalipsis es maravilloso. El Apocalipsis Dios lo diseñó para que los niños lo puedan aprender, pero también lo preparó para que los muy sabios le duela la cabeza tratando de descubrir. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay un versículo en el libro de Romanos que me encanta, Romanos capítulo 11. Mire qué cosa linda, Romanos capítulo 11, versículo 33. Usted quiere que su mente se desarrolle, lea la Biblia. Quiere tener una mente poderosa, lea la Biblia. Quiere hacer una mente, lea la Biblia. Romanos 11, 33. ¿Qué dice el versículo 33? Oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Riquezas de qué dice? Riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué dice ahora? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, ¿qué cosa? Sus caminos. Cuando la mente humana se conecta con Dios, cuando la mente humana se llena de la palabra de Dios, cuando el ser humano se sumerge en la palabra de Dios, hay un pensamiento que aprendí en uno de nuestros libros cuando era un adolescente. Dice el pensamiento: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Le gustaría tener una mente más retentiva y poderosa? ¿Le gustaría o no le gustaría? Tiene que leer la Biblia, tiene que llenar la cabeza con la Biblia. No importa cuántos años usted tenga de edad. Había una dama que era, déjeme ver cómo digo esto con cuidado. Una dama
que era cascarrabia, y creo que no estoy ofendiendo a nadie con la palabra cascarrabia. Era cascarrabia, era difícil, era bien difícil. Y un día le dije al hijo, ¿por qué no hacemos una prueba con tu mamá? Y me dice, ¿cuál prueba? Digo, vamos a hacer una prueba. Primero, vamos a colocarle 24 horas al día el Mesías de Gender, que ella no se dé cuenta, para que su cerebro se pase el día entero oyendo la Biblia cantada. Y empezamos, compadre. Oiga, en menos de 3 semanas ya, no sé si esta palabra existe en español, la cascarrabiabilidad, qué sé yo, se le empezó a frenar a la señora. Y pasado el tiempo, entonces empezamos con Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Quiero decirle que el Espíritu Santo vino a la vida de esta dama y la convirtió en una persona muy especial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hoy duerme y descansa en Cristo Jesús, esperando la venida de nuestro Señor. Muy bien, ¿le gustaría a usted conocer, comprender y entender el libro del Apocalipsis? A ver, ¿cuánto le gustaría? Sinceramente. Muy bien. ¿Le gustaría a usted darle a Dios todo el derecho para que el Espíritu Santo venga a su vida y restaure, fortalezca, vigorice y profundice su mente y le dé la mente de Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Recuerde, el título para hoy es Períodos, ¿cómo? Históricos. El Señor se anticipa y anuncia todas las cosas antes de que acontezcan. Ponga cuidado. Dice el versículo 11 del capítulo 1, Apocalipsis 11:1, ¿cómo dice? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a quienes dice, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A cuáles? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ponga cuidado ahora. No voy a entrar en detalles históricos que habían, estas 7 iglesias estaban en un círculo y usted iba a uno. No, vamos a entrar al punto, vámonos al punto de una vez. El Señor Jesús está esbozando y tomando como figura estas 7 iglesias del Asia Menor porque representan los 7 periodos históricos de la historia de la iglesia cristiana. Ponga cuidado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando usted busca históricamente en qué periodo vivieron estas iglesias, descubre lo siguiente. En el año 31 después de Cristo, el Señor Jesús funda la iglesia cristiana. Y la iglesia de Éfeso se extiende desde el año 31 hasta el año 100. Cuando usted mira los perfiles de la iglesia de Éfeso, descubre que fue la iglesia que Cristo pastoreó. Para el año 100 se desata una persecución espantosa en contra de los cristianos. Desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia es perseguida mordazmente, perseguida espantosamente. Por eso, de las 7 iglesias, el único periodo que usted no encuentra a Cristo reprendiendo es la iglesia de Esmirna, que va desde el año 100 hasta el año 313, como la iglesia es perseguida y maltratada. Si usted hace matemáticas, que es aquí viene lo bueno, si hace matemáticas y arranque desde el año 31 hasta el año 100, del 31 al 100, ¿cuántos años han pasado? 69 años. Así que el periodo histórico de la iglesia de Éfeso duró ¿cuántos años? 69 años. Ahí estuvo presente el Señor Jesús dándole amonestaciones y al final de cada periodo histórico aparece el Espíritu Santo cuando dice, el que tiene oído por ahí, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todos los periodos históricos estuvo presente el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios escribe todo el periódico y lo envía por anticipado para que usted se siente, lo lea y ya usted sabe todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar, llegando hasta la época nuestra. 31 al 100, la iglesia de Éfeso, 100 al 313, la iglesia de Esmirna, 313 al 538, la iglesia de Pérgamo, 538 al año 1517, la Reforma Protestante, a la iglesia de Tiatira, 1517 a 1755, la iglesia de Sardis,
y 1755 a 1844, la iglesia de Filadelfia y 1844, hasta que Cristo venga, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es el periodo que estamos viviendo ahora, usted y yo. Es el último periodo histórico en la iglesia cristiana. Después de la Odisea no hay más periodo histórico, no hay otra iglesia. Aquí se acabó. Lo interesante de esto es cómo cada periodo histórico ocurrió y los perfiles que Cristo da se cumplieron perfecta y cabalmente. Ahora bien, cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, que en algún momento la estudiaremos para ver el Espíritu Santo trabajando, descubrimos algo interesante. Ponga cuidado, por favor. Descubrimos que en el mensaje que Jesús le da a la Odisea, si usted lo compara con la época de Noé, usted se queda con la boca abierta. Cuando usted estudia el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, usted descubre verdades tan espantosas y profundas como la siguiente. ¿Dónde está Cristo tocando a la iglesia de la Odisea? A la puerta. ¿En qué parte de la puerta está Cristo? ¿Adentro o afuera? Está afuera. ¿Cuáles son los 3 remedios que Cristo le da a la iglesia de la Odisea? ¿Que compre qué cosa? Mira, yo te amonesto a ti que compre oro afinado en fuego, que compre vestiduras blancas y que compre colirio para que veas. Mi pregunta, ¿qué cosa es el colirio? El Espíritu Santo. Si la iglesia de la Odisea ha dejado a Jesús afuera y si no conoce ni tiene el colirio en los ojos, ¿está en serio el problema o no está en serio el problema? A ver, ¿sí o no? ¿Está en serio el problema? ¿Cuándo empezó el periodo de la iglesia de la Odisea? 1844. Ahora, ponga cuidado, mire qué cosa linda. Cuando se habla de una tardanza, ya la Odisea tiene, desde 1844 hasta la fecha, han pasado 179 años. Y si usted mira con cuidado, el periodo anterior, el periodo de Filadelfia, solo duró 89 años. ¿Por qué el Señor ha tardado? ¿Por qué el Señor se ha retrasado? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a esperarse? ¿Había hablado el Señor de una tardanza en estos periodos históricos? El periodo histórico de la Odisea anunciaba el Señor que las cosas tardarían un poco. Vamos a la Biblia ahora. Mire qué cosa linda, ponga cuidado. En el libro de San Mateo, capítulo 24, San Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús responde a una pregunta. La pregunta está en el versículo número 3. ¿Qué dice Mateo 24, 3? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué cosa? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué más dice ahora? Y del fin del siglo y del fin del mundo. ¿Cuáles son las señales? Y Jesús le da todos los eventos que tienen que ver con las señales. Y al final, entonces, el Señor Jesús le presenta 5 parábolas conocidas como las parábolas del tiempo del fin. Le da los detalles. Hoy día, ningún cristiano tiene que andar al garete preguntándose que si sí, que si no. No. Ya no dieron toda la guía, no dieron toda la señal en el camino. No tenemos nada que temer. Tenemos todas las especificaciones en la palabra dadas por el Señor Cristo Jesús. Capítulo 24, versículo 42. San Mateo capítulo 24, versículo 42. ¿Qué dice el verso 42? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría y no dejaría minar su casa. Mi pregunta, ¿está hablando de una espera, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe usted a qué hora viene el ladrón? No, tiene que estar como velando. Tiene que estar alerta porque vendrá a la hora que usted no sabe. Y ahora viene el Señor Jesús a dar detalles hermosos. Dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad, ¿cómo dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mi pregunta, ¿está usted pensando que Cristo aparecerá ahorita cuando salgamos de la iglesia? ¿Verdad que no? Y si se le ocurre, puede hacerlo. Entonces vendrá a la hora que usted no piensa, a la hora que yo no pienso. Y si viene a la hora que no pensamos, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Estar listos, ¿cuándo? Cada momento, cada instante.
Los periodos históricos todos se cumplieron. Estamos al final del último periodo histórico, la Odisea. Todas las profecías en la Biblia que hablaban de tiempo, cumplimiento de tiempo, todas se cumplieron. Todas. ¿Qué es lo que nos falta? Que Cristo venga. Lea cuando tenga tiempo en su casa el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y usted verá los detalles que faltan, en qué punto estamos viviendo en este momento. Sigamos con las palabras del Señor Jesús. San Mateo capítulo 24, versículo número 44. ¿Qué dice el verso 44? Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿qué cosa? Que no pensáis. Vamos a ser más específicos, capítulo 24, versículo 48. ¿Qué dice el 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué cosa? Mi Señor tarda en venir. Primera parábola, ladrón en la noche. Segunda parábola, el siervo fiel y prudente, el siervo malo, el siervo infiel. Tercera parábola, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Cuarta parábola, parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a uno le dieron 1. El de 5 y el de 2 trabajó, el de 1 no trabajó. Y quinta parábola, ovejas y cabritos. 2 grupos. Aunque usted no lo crea, el Señor Jesús dejó muy en claro que en este tiempo su iglesia, su pueblo, tendría 2 grupos de personas, 2 tipos de personas. Los que estarían velando la venida y los que estarían despreocupados. 2 grupos. Los que estarían atentos y alertas y los que estarían tristes y lamentablemente descuidados. Capítulo 24, versículo 50. ¿Qué dice el verso 50? Vendrá el Señor de aquel siervo al día que no espera y a la hora, ¿qué cosa? Que no sabe. ¿Viene el Señor Jesús? Viene. ¿Se han cumplido las señales que Él anunció? Se han cumplido. ¿Ha sido paciente el Señor? Ha sido paciente. ¿Se ha desarrollado una tardanza? Mira lo que sigue diciendo el libro, capítulo 25, versículos 5 y 6. San Mateo capítulo 25, versículos 5 y versículo 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mi pregunta para usted, ¿dijo Cristo que tardaría o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces esta aparente tardanza es una bendición. Es una bendición para que usted y yo arreglemos bien la maleta. Es una tardanza para que usted y yo afinemos bien el asunto. La tardanza también estaba profetizada. Y ya veremos lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 25, versículo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el 13? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa dice él? Les entregó sus bienes. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mi pregunta, ¿se fue lejos o no se fue lejos? ¿Sí o no? ¿Dice que pasó mucho tiempo o no dice que pasó mucho tiempo? ¿Está hablando de una tardanza o no está hablando de una tardanza? De manera que la tardanza está dentro del programa. 179 años han pasado después que empezó la iglesia de la Odisea y el Señor no ha venido. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios que no ha venido. ¿Cuándo quiero que el Señor venga? Cuando Él disponga. Pero mientras Él dispone su venida, estoy trabajando para que más personas acepten a Jesús, alcancen salvación y vida eterna y pueda verlas por toda la eternidad en la patria celestial. Esto no es tiempo de estar lamentándose, es tiempo de estar trabajando. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14. Mire qué cosa linda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14. ¿Cómo dice la Biblia? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14. Mire qué cosa linda. ¿Por qué el Señor ha tardado? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué cosa dice? Al arrepentimiento, al cambio de la mente. Usted no cambiará su mente si no la llena con la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que produce la conversión.
el arrepentimiento, que produce la regeneración, produce el nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo no viene a su vida, usted no nace de nuevo, no cambia la mente. Es una obra del Espíritu Santo. Dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué dice ahora? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, ¿y qué cosa? Y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, ¿qué cosa dice? Se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿quién? En los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, como dice, sin mancha e irreprensible en paz. ¿En qué momento histórico estamos viviendo? Estamos viviendo al fin del tiempo del fin. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Que el cielo se enrolle como un pergamino y que el Señor Jesús se aparezca junto con el Padre Celestial y todos los ángeles del cielo que vengan a buscarnos. ¿Cuándo puede pasar eso? En el momento que a Dios se le ocurra, en cualquier momento. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La gente está siendo víctima de muchos programas y de muchos esquemas, muchos carteles. Y esto me acuerda algo que pasó con los discípulos. Llama la atención cómo los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. San Mateo, capítulo número 17. San Mateo capítulo 17, versículo número 10 y siguiente dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, ¿qué dice Cristo? Que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías? Sí. ¿Predicó la palabra de Dios? Sí. ¿Hizo lo que? Sí. No lo aceptaron, lo rechazaron y al final Herodes termina cortándole la cabeza. Ahora Cristo dice, señores, ya todo eso pasó. Están esperando un esquema que ellos inventaron. Quiero decirles que ya las cosas están en su lugar. Triste y lamentablemente, mucha gente no conoce, lamentablemente, el periodo histórico en el que estamos viviendo. Si ya pasó la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, si ya pasó la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia, y estamos en la Odisea, ¿qué es lo que falta? ¿Que preparemos la maleta o no? A ver, ¿sí o no? Si ya todo aquello se cumplió, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Arregle su maleta y prepárela. El Señor aparece cuando se le ocurra. En cualquier momento aparece y se acabó el problema. No, que tú no podías venir ahora, Señor. ¿Que yo no podía qué? No, que no puede venir ahora, que me falta este detallito. Detallito, póngase de este lado usted, compadre, que usted no va para allá arriba. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, es tiempo de ponernos donde debemos estar. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 17 y versículo 18. ¿Cómo dice el 17? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué cosa? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quiénes son los inicuos? Una palabra muy dominicana sería los sinvergüenzas. Versículo 18, antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mi pregunta, ¿deberíamos estar preparados ahora? ¿Sí o no? ¿Preparando nuestra maleta para irnos al cielo? ¿Sí o no? Lo bueno es que no hay que llevar ninguna maleta de aquí. Hay que llevar la maleta de allá. Porque la maleta es usted, donde debe morar el Espíritu de Dios. Y digo, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿En qué deberíamos estar ocupados y ocupadas antes de que el Señor venga? Hebreos 12, 14. ¿Qué dice Hebreos 12, 14? Dice Hebreos 12, versículo 14. ¿Cómo dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Mi pregunta para usted, en el nombre de Jesucristo, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿deberíamos estar ocupados y ocupadas en la santidad para ver a Cristo Jesús? ¿Deberíamos o no deberíamos? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando vino a entrevistarlo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? San Juan capítulo número 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? San Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Asegúrese, mi amigo. Asegúrese, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Asegúrese de tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Asegúrese, por favor. Asegúrese. Sin santidad nadie verá al Señor. El que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo bueno y hermoso de todo esto es que Dios mismo se compromete a hacer por usted, en usted y a través de usted lo que usted no puede hacer. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mire cómo se compromete Dios. Mire qué cosa linda. 1 Tesalonicenses capítulo 5, Dios mismo se compromete para hacer en usted, con usted y a través de usted lo que usted no puede. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24. ¿Qué dice el 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. ¿Se compromete Dios a santificar la vida suya? ¿Tiene Dios poder para cambiar la vida suya? ¿Sabe Dios cómo cambiarla? ¿Sí o no? Pedro, ¿era duro de cambiar? ¿Lo cambió el Señor o no lo cambió? A ver si o no. Juan y Santiago, ¿cómo lo llamaban? Boanerges, hijo del trueno, hijo del diablo, hijo de la destrucción. ¿Lo cambió el Señor o no lo cambió? Aunque mataron a Santiago, Juan después, el Espíritu lo transformó tanto que se convirtió en un maestro de santidad. Ese que le había preguntado y había dicho a Jesús: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego y queme a todos estos samaritanos que no te recibieron? Cuando el Señor Jesús le dice: tú no sabes el espíritu que tú eres, muchacho. Tú no sabes el espíritu que tú tienes adentro. Lo llamó Boanerges, hijos del trueno, hijos de la destrucción. ¿Cambió el Señor a Juan o no lo cambió? ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿Cambió a Santiago? ¿Cambió a Pedro? ¿Sí o no? ¿Cambió a Pablo? Entonces él sabe cómo cambiarlo a usted también. Y cómo me cambió a mí. Esto no es cuestión de conocimiento, ni siquiera de comprensión. Es cuestión de entendimiento, de entregarle la vida al Señor Jesús, de aceptar que el Santo Espíritu venga a donde ti y haga en tu vida lo que no puedes hacer por ti mismo. Es cosa de Dios, no es cosa de los hombres.
Me gusta la manera como lo dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Filipenses 2:13? ¿Cómo dice? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa dice? Por su buena voluntad. Sí, a la Odisea tiene serios problemas. Sí, la Odisea tiene un problema serio que dejó a Jesús afuera y no tiene la experiencia con el Espíritu. Pero alabado sea el nombre de Dios, que el que le llama está en la puerta llamando y no seguirá insistiendo llamando. Abre la puerta. El cuadro que Juan presenta es un cuadro preciosísimo. En la época de Juan, y lo que se mueve, el marco histórico contextual de esa frase, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la idea es una comunidad de personas que se levantan temprano en la mañana y se van a trabajar a la parcela, a la finca donde trabajan toda la familia, trabaja todo el clan. Al atardecer viene toda la familia, cansados, felices de todo el trabajo que hicieron, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, toda la familia viene. Y entonces se bañan, se arreglan, ahora van a cenar todos juntos y a contarse las experiencias del día, a ver las maravillas y las bendiciones que Dios derramó, a ver las glorias como Dios se manifestó en beneficio del clan, en beneficio de toda la familia. Cristo le está diciendo, yo vendré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que pasará cuando lleguemos al cielo? ¿Habrá una cena o no habrá una cena? A ver, ¿sí o no? ¿Quiere usted estar en esa cena? ¿Cuánto quiere estar en esa cena? La cena de la boda del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Períodos históricos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a aterrizar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Pregunto, ¿a quién representa esta mujer? Representa a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 17, amigo mío, hay otra mujer. Ay, mamá. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6. ¿Cuántas mujeres hay? 2. Una verdadera y una falsa. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6. ¿Qué dice el versículo 3? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mi pregunta, ¿esta mujer ha hecho daño a los hijos de Dios, sí o no? ¿Los ha matado, sí o no? ¿Ha sacado su sangre, sí o no? En cambio, la mujer del capítulo 12, que está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies, que está para dar a luz, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, la quiere atacar y quiere matar al niño. Pero gloria sea a Dios, como dijimos en el tema anterior, que el Señor no lo permitió. Y de esa mujer salió la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Mi pregunta, ¿estamos viviendo en una época interesante? ¿Sí o no? ¿Está trabajando el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Cuando hablamos de periodos históricos, descubrimos que Dios es coherente. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, todas las cosas que Jesús le reveló a Juan se han cumplido. Desde el año 95 hasta la fecha, todo se ha cumplido al pie de la letra. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice se cumple, y Dios ha cumplido con su palabra, a pesar de todo lo que le ha costado. Permítame terminar con Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Cómo dice? Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, ¿nacido de quién? De mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que vive en el tiempo en que vivimos, al final del tiempo del fin, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le convierta, lo produzca el arrepentimiento, el cambio y la transformación de la vida, para que su vida sea un testimonio a todas las personas? ¿Acepta usted el desafío? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Se han cumplido los periodos históricos de la profecía del Señor? Se han cumplido todas. Todas las profecías de tiempo ya se cumplieron. Y ahora estamos al final del último periodo histórico, la iglesia de la Odisea. Y ya pasaron 179 años. ¿Cuánto tiempo más falta? Yo no sé. Una cosa sé, que estamos más cerca que cuando creímos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, por favor, póngase en pie conmigo. Si usted le dice hoy a Dios, sí, Señor, le doy todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a mi vida, me cambie y me transforme, para que el Espíritu Santo venga a mi vida y me convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que el Espíritu Santo venga a mi vida y haga una transformación. Hay un versículo hermoso que Pablo menciona en 2 Corintios, capítulo número 3. Mire qué cosa linda. 2 Corintios, capítulo 3, y aquí aterrizamos. 2 Corintios, capítulo número 3, me gusta versículo 17 y 18. ¿Qué dice el 17? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mi pregunta, en el tiempo en que vivimos, ¿tiene que producirse el derramamiento de la lluvia tardía? Sí. ¿Tiene que producirse un zarandeo terrible y espantoso? Sí. ¿Se está llevando a cabo el sellamiento? Sí. ¿Está trabajando el Espíritu Santo en los corazones y las almas de la gente? Sí. La gran pregunta es, ¿aceptará usted que el Espíritu Santo lo selle con su presencia? ¿Aceptará usted que el Espíritu Santo le cambie y le transforme la vida? ¿Aceptará usted que el Santo Espíritu a través de usted y su familia haga como hizo con Noé, predicar el Santo Evangelio a todos los que están viviendo el último periodo de la historia de la humanidad? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para decirle sí, Señor, venga a nuestra vida. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Señor, vístanos con su manto de justicia. Padre Celestial, transfórmenos con su gracia bendita. Santísimo Padre Celestial, haga los cambios necesarios en nuestra vida para que el Espíritu Santo muestre a través de nosotros la preciosa imagen de Cristo Jesús. Señor, perdone nuestra indiferencia, nuestra dejadez, nuestra negligencia. Señor, perdónenos. Padre, estamos viviendo al final de la historia de la humanidad. Reprenda al enemigo, Señor. Unja nuestros ojos con el colirio santo, el Espíritu Santo. Y permítanos ver la verdad de las cosas. Que nos humillemos delante de usted y le creamos, Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas. Usted no miente. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él todas las cosas. Dios, haga que le creamos, haga que confiemos en usted,
Inspírenos a llenar la cabeza con la Biblia para que se cumpla en nosotros lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Inunde nuestra mente y nuestro ser con su palabra. Satúrenos de su palabra para que el Santo Espíritu se glorifique en nosotros y alcancemos salvación y vida eterna. No solo nosotros, sino todos aquellos y aquellas que se relacionen con nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.